Vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la tarde de hoy. Les pido que abran sus Biblias en el libro, la carta, la epístola a los Hebreos, en su capítulo número 2, Hebreos capítulo número 2, versículo número 9. Dice la palabra de nuestro buen y gran Rey, dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Bueno, hemos estado considerando cosas grandes, verdades profundas, verdades muy prácticas e incluso advertencias. Entonces, de repente, antes de cualquier asunto, podemos afirmar con claridad que, habiendo considerado la grandeza y la superioridad del Señor Jesucristo sobre los profetas y sobre todos los gran sumos sacerdotes humanos, y después de la advertencia que vimos en ese paréntesis de los versículos 1 al 4 del capítulo 2, ahora el autor de la carta a los Hebreos continúa con el asunto de la superioridad de Cristo con o sobre los ángeles, asunto del que ustedes ya bien saben se habló en el capítulo número 1, solo que yo ahora creo que lo va a llevar aún más allá. ¿Por qué? Bueno, ahí el título del sermón en esta tarde de repente nos vaya a dar una idea: Cristo, Señor y autor de la salvación. Y vamos a proceder, hermanos, de una manera expositiva y consecutiva como hasta ahora lo hemos hecho. Después de hablar, hago referencia a los versículos 1 al 4 del capítulo 2, después de hablar de las consecuencias de descuidar el mensaje de salvación en Cristo. Ahora, como se los advertí ahora, el apóstol continúa con el tema de la superioridad de Cristo, nuestro buen, único y suficiente mediador sobre los ángeles. Acompáñenme por favor a leer el versículo 5. Dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Bueno, este versículo nos habla de algo que Dios hizo. Dios sujetó el mundo venidero, y de entrada sabemos a quienes no sujetó el mundo venidero. Nos dice: no lo sujetó a los ángeles. ¿A quién lo sujetó? Lo sujetó a su Hijo eterno, ahora encarnado. Lo sujetó a Cristo el mediador. Pero entonces usted se hace una pregunta. A ver, pastor, usted nos ha explicado, ¿cierto?, que el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, lo posee todo por derecho propio, ¿no es así? ¿Cómo es posible de que el Hijo de Dios, quien lo posee todo por derecho propio, porque es Dios tanto como el Padre y como el Espíritu, ahora nosotros vengamos a leer de él que el Padre le sujetó el mundo venidero a él? ¿Es que acaso el Hijo eterno antes no era Rey, Señor y Dios de todo y sobre todos? Claro que sí, hermanos. Entonces, ¿por qué el versículo 5 nos habla de que Dios sujetó el mundo venidero a Cristo? Dando la apariencia, de repente alguien podría pensar como si ese mundo venidero no le perteneciera a Cristo por derecho propio. ¿Vamos entendiendo bien el asunto? Bueno, y es sencillo. Esto es porque el texto no nos está hablando, el autor inspirado no nos está hablando del dominio absoluto del Hijo de Dios sobre todos y sobre todo, lo cual es indiscutible. Incluso en su estado de humillación, Cristo Jesús seguía siendo Dios, Rey y Señor sobre todo y sobre todos. Así que nos hacemos la pregunta, pero entonces, ¿qué es lo que quiere decir el autor inspirado aquí? Bueno, es muy sencillo, mis amados. Está haciendo alusión del dominio absoluto, hasta ahí lo mismo,
sobre todos y sobre todo, hasta ahí lo mismo, que ahora ejerce el Hijo de Dios en su encarnación. Porque recuerde que el tema que estamos o que el autor está tratando en esta epístola a los Hebreos, él no está discutiendo de si el Hijo eterno de Dios es Dios. Eso lo sabemos y ellos lo sabían. Él no está discutiendo si el Hijo eterno de Dios, hablo de la segunda persona de la Trinidad, es más grande que los profetas. Eso se sabe. Aquí la cuestión es el Hijo eterno de Dios, aquel que ha tomado forma de hombre, más grande que Moisés, más grande que los profetas, más grande que los ángeles. Ya lo vimos en el capítulo 1, sí lo es. De hecho, en el capítulo 1, hermanos, en varios versículos, desde el versículo 5 hasta el final, recuerden el título de ese sermón es Cristo es Dios. Entonces, no está cuestionando en ningún momento el autor inspirado de que, o no está considerando de que en algún tiempo Dios, el Hijo eterno, pudo haber existido sin que tuviera dominio sobre todas las personas y sobre todas las cosas. Él hace alusión al Hijo eterno ya encarnado, a Cristo Jesús, al mediador. Recordemos que esta epístola a los Hebreos es una epístola donde se hace un contraste constante entre las viejas dispensaciones y la nueva, entre el antiguo pacto caracterizado por sacrificios y cuestiones que se tenían que repetir porque no tenían una eficacia espiritual verdadera, y el sacrificio de Cristo. Siempre tengan en cuenta esos contrastes, de lo cual ya hemos hablado lo suficiente. Bueno, lo mismo es aquí. El autor inspirado no contempla la posibilidad de que todo le pertenezca por derecho propio al Hijo eterno. ¿Por qué? Ya lo vimos, mis amados. Porque por Él y por medio de Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas son sustentadas por Él. Así que el apóstol, que nosotros creemos fue Pablo, no está poniendo en duda el asunto aquí, hermanos. Pero entonces, ¿qué es eso de mundo venidero? ¿Qué es eso de que Dios, el Padre, ha sujetado el mundo venidero a los pies de Cristo? ¿Cierto? Alguien podría pensar que el mundo venidero, como lo dicen algunos maestros, de los cuales me toca advertir, tengan cuidado, porque este mundo venidero no es como dicen algunos maestros, que son los 1000 años literales o el milenio de Cristo. Aquí no podemos deducir esto, mis amados hermanos. Es un grave error de razonamiento bíblico y lamentablemente, hermanos, ahora no tengo tiempo de repetir este asunto que ya lo expuse en cierta manera en aquellos estudios de escatología que hicimos hace muchos años. Entonces, ¿qué no quiere decir este mundo venidero? Este mundo venidero no quiere hablar o no hace representación de 1000 años literales. Muy bien. Esta expresión tampoco, y esta es la parte quizás un poquito extraña, pero esta expresión tampoco hace referencia a los tiempos del disfrute de la presencia de Dios para siempre, cuando estaremos en un estado de gloria, libres de pecado, cuando el demonio sea echado por completo al pozo para siempre. Tampoco quiere significar eso. Esta expresión mundo venidero hace referencia a la iglesia neotestamentaria. Y esto es importante. La expresión mundo venidero, esas partículas mundo venidero, hacen referencia a la iglesia del nuevo pacto, que había sido prometida desde la antigüedad, que había sido prefigurada desde la antigüedad, pero que solamente se materializó con la venida de Cristo y sobre todo con su muerte, resurrección y ascensión. Así que ese mundo venidero en este tiempo hace referencia al tiempo del Evangelio, a la época del Evangelio. Esa es la postura que nosotros podemos ver en los grandes puritanos, particularmente en John Owen, a quien yo les recomiendo sin lugar a dudas si se van a apoyar en algún buen comentarista. Esta expresión mundo venidero hace referencia a la nueva, si se quiere, administración de la iglesia. Déjeme, yo le explico. La iglesia del antiguo pacto no la podemos correlacionar así en términos iguales con la iglesia del nuevo. La iglesia del antiguo pacto
era una iglesia compuesta por la Israel nacional, donde la mayoría de ellos eran impíos, incrédulos, y donde solamente había un remanente de creyentes. La iglesia del Nuevo Pacto es la iglesia donde todos han sufrido una regeneración. Por tanto, la iglesia del Antiguo Pacto, la iglesia de esa Israel como nación, era un tipo, era una sombra de lo que había de venir. Bueno, esa expresión mundo venidero, ese mundo venidero que le fue sujeto Cristo, hace referencia a la nueva administración de la iglesia. La iglesia en el Antiguo Pacto, suelen decir los grandes hombres, fue administrada por Moisés, por la ley de Moisés. Bueno, la iglesia en el Nuevo Pacto es administrada por aquel sobre la cual está fundada la iglesia, al nuevo gobierno de la iglesia, ejercido por ese Cristo mediador que redimió la iglesia. Y esto tiene sentido, hermanos. Esto tiene sentido porque lo que está sucediendo aquí, de que Dios le entregue la plenitud de la iglesia a Cristo, esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque es de Él, porque Él pagó el precio, porque Él adquirió la iglesia a precio de sangre, porque la iglesia le pertenece a Él, así que está viniendo a propiedad de Él. Nunca dejó de ser de otra persona, siempre fue de Él, pero lo que vemos aquí, recordemos, es la vindicación pública, universal, la exaltación de ese Cristo resucitado. Eso es lo que vemos aquí, pero de eso ya vamos a hablar un poquito. Pero no nos confundamos, porque ese mundo venidero no solo quiere decir que Cristo, nuestro gran y suficiente Señor y Salvador, que Cristo, nuestro mediador, solo gobierna sobre la iglesia. Y es que hay algunas personas que piensan que Cristo solo gobierna sobre la iglesia. No, eso no puede ser así. Nosotros creemos que Cristo es el Señor sobre todos y de todo. ¿Por qué? Porque Él fue el agente creador. Por Él y para Él todas las cosas fueron hechas, ¿no es así? Bueno, entonces en ese orden de ideas, nosotros no podemos perder de vista que Jesucristo es Rey, Señor y también Dios y Salvador. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, el Señor tiene dominio sobre todo y sobre todos, pero particularmente sobre la iglesia. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, porque nosotros estaríamos dando un muy mal testimonio si abriésemos nuestras bocas para decir: Cristo es el Señor, gloria a Cristo el Señor, mi Señor, y no vivimos sujetos al señorío de Cristo. Usted tiene que pensar en eso. Cristo no solamente es el Salvador, Cristo es su Salvador, pero también su Dios y Señor. Nosotros no podemos separar, como ya lo dijimos, el señorío de Cristo de su oficio como mediador, del autor de la salvación nuestra, que es Cristo mismo. Entonces no podemos aceptar a un Cristo que sea Salvador, pero al cual no le entreguemos nuestras vidas como Señor. De este versículo número 5, nosotros podríamos concluir muchas cosas, y una de esas cosas es: el gobierno absoluto, total de Cristo nuestro Señor sobre todo y sobre todos es incuestionable. Y ustedes pueden ver eso. Vamos a ver eso, hermano. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 20. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 20. Aquí vamos a ver lo que les he estado explicando. Efesios 1, 20. La cual operó en Cristo, dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Miren cómo esto nos habla del gobierno y de la supremacía del Señor Jesucristo sobre todo y sobre todos, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. ¿A quién ven ustedes ahí? A un rey, ¿no es así? Y sobre todo nombre que se nombra: rebeldes, no rebeldes, creyentes, no creyentes, blancos, negros, judíos, impíos, indios, etc. Sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahí vemos el gobierno universal
de Cristo sobre todos y sobre todo. A continuación vamos a ver el gobierno particular de Cristo sobre la iglesia. Pasemos al versículo 22. Y sometió todas las cosas, todas son todas, es un todo absoluto, bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, mis amados hermanos, nosotros cuando pensemos en Cristo el Señor, cuando pensemos en el señorío de Cristo, nosotros decimos: Cristo es Rey universal, soberano, sempiterno, sobre todas las cosas y sobre todo, y particularmente, claro, sobre la iglesia. Muy bien, pasemos al versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: lo que veremos o leeremos a continuación es una paráfrasis de un salmo. Dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo de hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Vamos a considerar el versículo 6. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Yo quiero que usted piense en la caída, cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Piense en eso. Y lo peor que nosotros podríamos hacer al pensar en la caída es esto: pensar que Dios estaba en la obligación de salvar. Es lo peor. O que le tocó salvar porque esa fue la manera como reaccionó cuando las cosas se le salieron del control. Dios permitió la caída para manifestar su gloria en la caída. Pero Dios no tenía que salvar a nadie. Hubiese permanecido el Dios justo que es si no hubiese salvado a nadie. Pero para salvar al menos uno de los de la descendencia de Adán, tendría que demandar la paga por el pecado. Entonces, cuando uno piensa en la caída del hombre, cuando pensamos en aquel pecado que causó la pérdida de comunión entre Dios y el hombre, cuando pensamos en la constante e impenitente desobediencia a Dios por parte del hombre, entonces no es así que nos preguntamos: ¿qué somos nosotros, Señor, para que tú nos hayas visitado? Las palabras del apóstol son, como les dije, una paráfrasis del Salmo número 8. Es un salmo mesiánico que habla de cómo el Dios santo, inalcanzable, trascendente, habría de visitar este mundo para salvar a todos los que creen en él. Mis hermanos, ¿quién es el hombre para que sea visitado por Dios mismo? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios mismo nos haya visitado en la persona de Cristo y haya sufrido muerte y muerte de cruz? ¿Quién es usted? Yo digo, somos nada delante de Él. Y no obstante, Él mismo nos visitó. No envió un mensajero, no envió a un profeta a dar buenas nuevas de salvación. Él mismo encarnó toda buena nueva de salvación. Dios mismo tomando forma humana en Cristo Jesús. Así que somos nada delante de Él, hermano, y no obstante, vemos cómo cumple su palabra y nos visitó y habitó entre nosotros. Y nosotros, hermanos, con los ojos de este cuerpo, no vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios como la vio el apóstol Juan, ¿no es así? Y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Pero, hermanos, más que los ojos de nuestra carne, que algún día se lo han de comer los gusanos, Dios nos concedió ojos en la fe para ver la hermosura y el resplandor de la gloria de Dios. Y nosotros podemos decir: hoy no te vemos, Señor, con los ojos de la carne, pero llegará un día donde sí te veremos. Hoy te vemos con los ojos de nuestra fe,
Y llegará un día donde no sea andar más por fe, sino por vista. Pero ese día aún está por venir. Entre tanto, ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos haya visitado? Viene un hermano de lejos y nos honra porque lo podemos atender. Yo voy de repente a alguna parte y me siento muy honrado con el amor, con la atención de los hermanos. Viene un dirigente, viene tan siquiera el jefe de la Junta de Acción Comunal a la casa, yo me siento honrado, yo lo atiendo. Hermanos, nosotros siendo dignos, merecedores de la ira de Dios, nos visitó el Dios airado en la persona de Cristo para reconciliarse con nosotros. ¿No es eso muy maravilloso? ¿No es muy maravilloso que habiendo merecido morir bajo el peso de la ira de Dios, Dios haya descendido, la segunda persona de la Trinidad haya descendido y se haya hecho como uno de nosotros para mediar entre nosotros y el Dios ofendido con el pecado de nosotros? Eso es sobrecogedor, hermanos. Nunca deje escapar de sus manos esta gran verdad. ¿Quién es el hombre, Señor, para que lo visites? ¿Quién soy yo para que me hayas amado? Bueno, tantas deducciones y aplicaciones que usted puede encontrar. Versículo número 7. Le hiciste, este versículo es interesante, prestémosle atención. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Hermanos, aquí tenemos que hablar de una figura llamada el escorzo profético o el retrato profético. ¿Cuál es eso? Más o menos se los explico de la siguiente manera. En los tiempos anteriores, en los tiempos de la antigua dispensación, del antiguo pacto, cuando verdaderamente un varón hablaba en el nombre de Dios, ese varón, y aquí ustedes me van a ver, ese varón miraba, por obra del Espíritu Santo, miraba a lo lejos lo que habría de venir y lo decía al pueblo. Y entonces, para poder animar al pueblo a que abrazaran esa realidad futura, el varón de Dios profetizaba cuestiones a corto plazo. Hablaba de cosas a largo plazo y hablaba de cosas a corto plazo. Es como cuando usted está en unas montañas y enfoca, y aquí tiene un foco claro, pero con ese mismo binóculo o telescopio enfoca y ve una montaña que está más cerquita de manera clara. Bueno, ¿por qué les digo esto? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros vemos eso, bueno, pensamos en el hombre, ¿no es así? Claro, esto aplica en primer lugar para el hombre. En la creación Dios lo hizo a imagen y semejanza del Altísimo, ¿cierto? Un poco menor que los ángeles. El hombre en su presente estado, incluso el creyente a este lado de la eternidad, es menor en gloria que los ángeles del cielo. No obstante, mis amados, cuando pasemos de esta orilla a la otra o cuando lleguemos al otro lado de la eternidad, cuando seamos como glorificados, hermanos, todo aquel que haya creído en Cristo Jesús será coronado de gloria y de honra y habitará para siempre en un estado mucho más grandioso y glorioso que el de los ángeles en el cielo. Usted debe mantener eso en mente. O sea, fuimos creados un poco menor que los ángeles, pero vamos a terminar en un estado glorificado mucho mayor que el de los ángeles. Y esto es muy hermoso verlo. Pero recuerden que ahorita les expliqué lo del escorzo profético. Bueno, algo similar sucede aquí. Lo interesante es que el apóstol Pablo está citando estas palabras. Esto ya lo hemos visto varias veces. El apóstol o el autor inspirado está citando estas palabras para hablar del Mesías, de Cristo mediador. Así que cuando el apóstol cita estos salmos, que este es el salmo número 8, lo que hace es
arrojar la luz del Nuevo Testamento sobre textos del Antiguo Testamento. Luego nosotros los textos del Antiguo Testamento, como el Salmo número 8, ya podemos decir con propiedad, este es un salmo mesiánico porque habla de Cristo. ¿Cómo? Pruébemelo. Ya podemos venir a Hebreos 2 porque ha sido citado por el autor inspirado para hablar de quién estamos hablando. Muy bien. Entonces lo interesante del asunto es que el apóstol Pablo interpreta las palabras de David en el versículo 22 y dice, ese que fue hecho un poco menor que los ángeles no fue otro que el Hijo eterno de Dios, pero no en cuanto a su naturaleza divina, porque nosotros no podemos pensar que Dios puede ser hecho menor que el ángel. Eso nunca. La expresión un poco menor que los ángeles no puede, repito, atribuirse a la divinidad de Cristo Jesús, porque esa divinidad es gloriosa, es inmutable, ¿cierto? ¿No es así? No puede ser transformada y no puede ser menos disminuida. Aquí volvemos a hablar, hermanos. Yo espero, hermanos, de verdad, que nosotros tengamos esto en claro, porque es la cuarta vez que lo explicamos. Cuarta, no una, ni dos, ni tres, ni cuarto. Estamos hablando de su oficio como mediador. No estamos hablando de la persona eterna, sino estamos hablando de la persona eterna tomando cuerpo y en su oficio de mediador. Así que, hermanos, esa expresión un poco menor que los ángeles debe ser entendida en los términos de la humillación temporal del Hijo eterno al tomar forma de hombre. Vuelvo y repito esa parte. Esa expresión un poco fue hecho un poco menor que los ángeles debe ser entendida en términos de la humillación temporal del Hijo eterno al tomar forma de hombre. ¿Para qué? Hermanos, porque si el Hijo eterno no toma forma de hombre, no puede padecer verdadero dolor, no puede padecer verdadera aflicción. Si el Hijo eterno no toma forma de hombre, no puede gustar la muerte, como lo vamos a leer ahora. Y si no puede ser afligido, y si no puede ser humillado, y si no puede sufrir aflicción, y si no puede morir, entonces nadie puede pagar por nosotros. A eso hace referencia el texto. Fue hecho un poco menor que los ángeles. Esto lo debemos entender. Vuelvo y repito, en términos de la humillación temporal del Hijo eterno al tomar en la encarnación. Ahí debemos entender eso. Hermanos, para ejercer su oficio como mediador es necesario hablar de la humillación. Ninguno de nosotros puede decir, yo tengo un representante celestial, si no hablo primero de la humillación de quien me representa. Y hablar de la humillación de Cristo, hermanos, ¿cuándo comienza la humillación de Cristo? La humillación de Cristo comienza en el instante en el que toma un cuerpo humano. Es necesario hablar de la humillación de Cristo, de cómo el Hijo eterno de Dios asumió una verdadera naturaleza humana y con esa naturaleza humana aceptó de manera voluntaria y gozosa las debilidades, el cansancio, el sufrimiento, el dolor y la muerte de esa naturaleza. Al tomar esa naturaleza, él sabía que iba a degustar la muerte. Hablar de humillación, mis amados hermanos, de nuestro Cristo mediador, es hablar de lo que dice Filipenses 2:6, de cómo siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Hablar de la humillación de Cristo es hablar de cómo en esa condición de siervo se sujetó voluntariamente a la ley de Dios. Imagínense ustedes, la ley del Dios Trino, y vemos a la segunda persona de la Trinidad
encarnada en Cristo Jesús, sujetándose perfectamente a esa ley. Eso es maravilloso. Hablar de la humillación de Cristo es hablar de cómo finalmente se entregó a la muerte y muerte de cruz para satisfacer la justicia divina. Mis amados, lo importante, y no tengo tiempo para elaborar más porque hay mucho recorrido, pero lo importante de hablar, de estudiar estas cosas relacionadas con la humillación, ¿cierto? Con la encarnación, con la obediencia, con su sufrimiento y muerte, es que en primer lugar estas cosas eran necesarias para el cumplimiento de su oficio como mediador. Ya lo dijimos, ¿cierto? Eso al menos ya quedó claro. Pero en segundo lugar, todo esto pertenecía a su ministerio terrenal o a su estado temporal de humillación. Es decir, la humillación de la segunda persona de la Trinidad en Cristo Jesús fue algo temporal relacionado únicamente con la economía de la salvación. Y nosotros vemos, hermanos, porque miremos, versículo 7, porque le hiciste un poco menor que los ángeles, y miren lo que viene a continuación, le coronaste de gloria y de honra. Así que en este versículo, bueno, quizás más en el versículo 9, vemos lo mismo, en el 7 y en el 9 vemos casi lo mismo, vemos tanto la humillación de Cristo en que fue hecho menor que los ángeles, como su exaltación en que fue coronado de gloria. Así que la humillación de Cristo fue temporal, la exaltación de Cristo ocurrió en un punto de la historia, pero no tendrá fin jamás. Y lo que el apóstol está diciendo a estos hermanos que la estaban pasando mal, que estaban siendo perseguidos, que estaban dudando, algunos habían dejado de congregarse, otros dudaban de si se regresaban mejor a las viejas tradiciones de los judíos. Lo que el apóstol les está diciendo, oiga, no hay a dónde irse. Ya les advirtió, pero ahora les está diciendo, Él es el Señor. Más ratico les va a decir, Él es el autor de su salvación, pero ahora les está diciendo, Cristo Jesús es su Señor. Mis amados, quiero que me ayuden a entender por qué existen personas que profesan la fe cristiana, que llaman a Cristo Señor y que no están sujetos bajo el señorío de Cristo. ¿Es que no leemos lo que les pasa a esas personas? ¿O es que no creemos lo que Dios dijo una vez, lo que Cristo dijo una vez? Que dice, en aquellos días muchos dirán, Señor, Señor, y yo les diré, apartaos de mí que no os conozco, hacedores de maldad. ¿Para cuándo vamos a dejar determinar si en realidad estamos sujetos al señorío de Cristo? Yo no me voy a arriesgar y recomiendo que ninguno de ustedes se arriesgue, porque el riesgo sería fatal. Hermanos, estamos hablando no de un hombre, porque Cristo Jesús no es un hombre, es verdaderamente hombre, pero no es un mero mortal. Y no estamos hablando solo de Dios, porque Cristo Jesús no es Dios solo, es Dios perfecto y hombre perfecto. Y a ese mediador, a ese bendito Rey, a ese que se humilló a sí mismo tomando forma de hombre, a ese Dios lo exaltó a lo sumo, sentándolo en su trono. Mis amados hermanos, dice precisamente sentándose a la diestra de Dios. ¿Dónde queda la diestra de Dios? Eso ya lo vimos, en ningún lado. Cristo Jesús es el que está sentado en el trono del Altísimo. Él es el juez. Él es quien juzgará a vivos y a muertos. ¿O no dice la Escritura, es delante de Él que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Rey para la gloria de Dios? Es delante de Él, mis amados hermanos. Entonces amemos a ese autor de la salvación, pero no nos olvidemos de que Él es Rey y Señor sobre todos y sobre todo, particularmente de la iglesia. Versículo número 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Bueno, de esto ya hemos hablado.
porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Típico juego de palabras del apóstol Pablo, hermanos. Pero bueno, no nos quedemos ahí. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Lo primero que tenemos que afirmar, hermanos, aquí volvemos al escorzo profético. Aquí hay una parte que la debemos entender, una realidad aplicable a Adán y otra realidad que solamente puede ser aplicable a Cristo. Eso es lo primero que tenemos que entender. Todas las cosas, todo lo sujetaste bajo sus pies. Bueno, eso es lo que nos dice la palabra del Señor, lo que Dios hizo con Adán, ¿no fue así? Génesis 1:28 nos dice eso. Fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señorear sobre la creación. ¿Pero qué pasó? Usted me lo puede decir. De la misma manera como el pecado entró y rompió, dañó la relación entre el hombre y Dios, así también el pecado impidió al hombre desde entonces de cumplir esta ordenanza de la creación. Y luego nosotros vemos el desorden en el que vivimos y ya entendemos esto. Entonces vemos que en esta profecía o en este salmo hay una parte que debemos ver inmediata. Eso se cumplió en Adán, aunque Adán no sojuzgó al mundo para siempre ni su descendencia, pero vemos la parte que habría de venir, es a Cristo. Entonces, mis amados hermanos, aunque redimido, no es el hombre quien ahora puede gobernar la creación en su plenitud. El Adán, el primer Adán falló en esto y nosotros, su descendencia, desobedecimos en él y tampoco tenemos ese llamado. La pregunta es, entonces, si no es el hombre a quien el autor de esta epístola tiene en mente, ¿a quién? Bueno, ya lo expliqué ahora. Cuando nosotros encontremos, y nótese que estamos hablando de Cristo, cuando nosotros encontremos estas citas, y estas citas estén en el contexto de Cristo, es fácil para nosotros decir, estas citas del Antiguo Testamento nos están hablando de Cristo. Hermanos, todo fue sujeto bajo sus pies y nada dejó que no sea sujeto a Cristo. Eso prueba lo anterior. Nosotros podemos, hermanos, confesar con plena libertad que nuestro bendito Cristo es Rey absoluto y soberano sobre todos y sobre todo, sobre lo invisible, sobre lo que no vemos, sobre lo alto, sobre lo profundo, sobre lo terrenal, sobre lo celestial, pero también sobre el reino de las tinieblas y con más veras, sobre el reino de Cristo, que es la iglesia. Así que comprenda algo, todo en este momento está gobernado plena, absoluta e inequívocamente por Cristo. Otros dirían, Dios gobierna por medio de Cristo. Está bien, no tengo problema con eso. Pero estamos hablando en esta carta del contexto del mediador de Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad encarnada. Y lo que nosotros estamos concluyendo es eso, mis amados hermanos. Él es Rey. Dice, pero aquí viene algo interesante, dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Bueno, por un lado, nosotros vemos que el mundo anda desatado, ¿no es así? Desatado. Entonces uno diría, no, pues este mundo no se le sujeta a Dios. Uno pensaría de esa manera. Y bueno, mire lo que hace usted. Sus pecados son una prueba de que cada vez que usted peca no se está sujetando al señorío de Cristo. Entonces, pues no vamos muy lejos para entender cómo es el asunto. Hermanos, aquí debemos entender dos cosas. Primero, la inauguración del reino y la consumación del reino. Estas son palabras de teología pactual, también escatológicas, de las que vamos a hablar pronto en esta carta. La inauguración del reino fue inaugurado con la venida del Señor Jesucristo. La consumación del reino
¿Cuándo se va a dar? En la venida del Señor Jesucristo. La inauguración del reino viene cuando Cristo descendió como siervo, y la consumación del reino se llevará cuando Cristo descienda como rey, como el rey que es. O lo podemos poner de esta manera: la primera es la adquisición del dominio por su muerte, por su resurrección, y la segunda es la aplicación progresiva de ese dominio mediante la predicación del Evangelio. Es decir, lo que primero hace el Señor Jesucristo es comprar su iglesia, establecer sobre él su iglesia, y lo segundo que hace es buscar la rendición progresiva de sus enemigos. Pero entonces nosotros, hermanos, de la manera como meditamos es: todos los días hay más impiedad, todos los días hay más oposición, y eso es verdad. Pero lo que nosotros no vemos es cuánto avanza también el reino de Cristo de maneras que nosotros no podemos dimensionar o mirar. Y a eso se refiere el punto. El gran puritano John Owen dice que la sujeción de todas las cosas se lleva a cabo gradualmente. El reino de Cristo avanza hasta que se complete perfectamente en el último día. Nosotros, hermanos, hacemos parte del reino de Cristo y buscamos el avance del reino, particularmente porque el reino en su esencia primaria somos nosotros, la iglesia, y debemos procurar, hermanos, que ese reino avance. ¿Cómo avanza el reino? Mediante el poder de la palabra, mediante la predicación del Evangelio, mediante cómo el Espíritu Santo aplica el Evangelio. Pero entonces hay algunas personas que dicen: hasta que todo quede perfectamente bajo el dominio perfecto de Cristo, esta palabra no se cumple. No, Cristo reina ya, y eso usted lo tiene que tener en cuenta. Si Cristo no reinara en este instante, nosotros diríamos: bueno, hay que esperar a que Cristo se siente en el trono real para que ejerza el dominio. Pero nosotros sabemos que está sentado a la diestra de Dios, que Él reina, y no podemos, hermanos, pensar de que Cristo, siendo Dios perfecto, reina sin que sus propósitos se cumplan. Luego, Cristo reina, y a pesar que no lo vemos, los enemigos siguen cayendo debajo de sus pies, mis amados hermanos. Entonces, estas palabras: todavía no vemos todas las cosas que le sean sujetas, la podemos entender de esta manera. El Señor Jesucristo es Rey, Dios soberano de todo el universo, investido de poder y gloria tras su resurrección y exaltación, y pese a ello, y aquí viene el punto, pese a ello, esa sujeción no se manifiesta aún plenamente ante nuestros ojos. Es decir, los ojos de nuestra carne, de nuestro cuerpo, nunca van a ver esa perfecta sujeción. Solo veremos la perfecta sujeción cuando Cristo regrese. Ese día veremos la total sujeción de todos y de todos a Cristo Jesús. Una realidad presente ahora, pero va a ser una realidad consumada en aquel entonces. Pero, mis amados hermanos, es cierto, nosotros no podemos ver que en apariencia todas las cosas estén sujetas. Pero ¿saben qué es mejor, hermanos? Espero que ustedes estén de acuerdo conmigo. ¿Saben qué es mejor? Que con los ojos de la fe podemos ver a Cristo Jesús. Y eso es lo que nos dice el versículo 9. No vemos que todas las cosas le sean sujetas, versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Sí notaron el punto, hermanos? Y eso es lo que necesitamos ver. Nosotros no necesitamos ver con los ojos de la carne que las cosas están sucediendo. Basta que nosotros veamos por medio de los ojos de nuestra fe a nuestro Cristo, quien es nuestro Rey y nuestro Señor. Ojo con lo que viene a continuación. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
Hermanos, aunque lo único que nosotros merecíamos era morir sin esperanza bajo el juicio de Dios a causa de nuestros pecados, solo por la gracia de Dios ese bendito Cristo, cierto que por un tiempo se hizo un poco menor que los ángeles, gustó la muerte que merecíamos. Preste la atención a la expresión gustó la muerte, por favor. Gustó la muerte. Significa experimentar la muerte en todas sus implicaciones, no solamente en el dolor físico que sintió Cristo, sino en el dolor infinito espiritual que sintió al ser abandonado del Padre por cargar los pecados de los hijos que el Padre le había entregado para que redimiera. Eso significa gustar la muerte, experimentarla en toda su realidad, con todos sus dolores, con todas las angustias, con todos los sufrimientos de cuerpo y alma. Mis amados, cuando la palabra del Señor dice que Cristo gustó la muerte, la idea que nos transmite no es la de que simplemente murió. Nosotros, pruebe esto. Pruebe un poquito y me dice, y si no le gusta, entonces nosotros nos dan una migajita de ají o de miel, probamos un poquitico. Esa no es la idea que proyecta esta palabra o la expresión gustó la muerte. La idea que proyecta esta expresión gustó la muerte fue la de que simplemente, no la de que simplemente murió, sino la de que bebió hasta el fondo la amargura del cáliz de la ira de Dios. Esa es la expresión a la que nosotros hacemos referencia aquí. Gustó la muerte. No la probó, no, la gustó, la bebió. De repente a alguien al que no le gusta algo dice, no la quiero. No, la expresión significa bebió todo el amargor del cáliz de la ira de Dios que merecían los pecados que Él llevó sobre la cruz. Eso significa gustó la muerte. Ese Cristo que nos salvó fue el Cristo que gustó la muerte para que tú disfrutaras del dulzor de la vida. Ese es el bendito Cristo a quien nosotros adoramos, hermanos. Fue así como por la gracia de Dios y no por mérito humano alguno, Cristo se constituyó en el sustituto eficaz y perfecto de su pueblo. ¿Cómo? Cargando con la pena que nosotros merecíamos, a fin de que la muerte que se había apoderado de la raza humana, que se había enseñoreado del hombre por el pecado, fuera vencida. Ojo con esto, no es un trabalenguas, ni me quiero yo aquí decirle, no, el pastor quiere jugar a John Owen. Lo que les acabo de decir es que al beber el amargor del cáliz de la ira de Dios, al gustar la muerte por completo, con su muerte venció la muerte que se había apoderado de la raza humana por el pecado. Por eso John Owen dice, la muerte de la muerte por la muerte de Cristo. Por eso entienden ustedes eso. La muerte de la muerte por la muerte de Cristo. Versículo 10, ya nos estamos pasando. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Ojo, nosotros, hermanos, ya vimos en el versículo 2, quiero que vengamos un momentico al versículo 2, dice, hablando del Hijo, dijo, y por quien asimismo hizo el universo. Muy bien, hermanos, entonces cuando venimos al versículo 10 entendemos que está hablando de Dios el Padre, porque convenía a aquel, a Dios el Padre, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Bueno, es que lo que se dice del Padre también se puede decir del Hijo en la economía de la redención. Así que no nos confundamos. Pero pastor, entonces, ¿quién fue el creador? Hermanos, si se le va a hacer mucha dificultad, el creador fue el Dios Trino, se acabó. Si quiere ir un paso más allá, diga, Dios creó todo por medio o por la persona de Cristo en el Espíritu Santo.
Los miembros de la Trinidad están involucrados en la salvación, en la creación y en las obras de providencia. Bueno, pero regresemos al punto. Entonces estamos hablando de Dios Padre y luego dice, quien habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionaste por aflicción al autor de la salvación de ellos. Estas palabras son profundas, hermanos, pero yo voy a ir un poquito rápido. Vamos de atrás para adelante. En ocasiones llegamos a un versículo y de repente podemos tener una cierta confusión. Vamos de atrás para adelante para determinar los actores de este versículo. Entonces, lo más fácil es ir de atrás para adelante. ¿Quién es el autor de la salvación del creyente? ¿Ah? Es Cristo Jesús. Además, porque más adelante vamos a ver que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Entonces ya tenemos establecido que el autor de la salvación de los hijos que le fueron dados por parte del Padre es Cristo Jesús. Muy bien. ¿Qué sucedió con ese Cristo? Bueno, dice que perfeccionó. Es como el Padre perfeccionó por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí tenemos otra vez que respirar con tranquilidad y con cautela y decir, ¿cierto? Porque aquí de repente algunos podríamos pensar que hay algo imperfecto en Cristo, ¿no es así? O sea, si el autor inspirado habla de perfección, ¿qué cosa imperfecta puede haber en Cristo? ¿Será que había algo imperfecto cuando encarnó? ¿Será que hubo algo extraño que... ¿Cómo es esto de perfeccionar? Bueno, nosotros comenzamos o respondemos con la misma lógica. Nosotros respondemos con la misma lógica. No hay nada imperfecto en Dios, es apenas natural, mis amados hermanos. Así que esa perfección no implica que en Cristo haya habido una falta moral o de cualquier otro índole, porque Él era, hermanos, sin pecado y no había en Él nada, absolutamente nada que perfeccionar. Lo que quiere decir ese perfeccionamiento de Cristo mediante la aflicción es que el infinito sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario, bajo el juicio de Dios, ojo con esto, consumó, completó, coronó, búsquele sinónimos así, o maduró perfectamente el oficio de Cristo como mediador. Eso es lo que significa. Para que el oficio de Cristo, no es que Cristo llegó a ser mediador solamente en el Calvario, eso no es correcto. Pero la maduración, la completación, la corona, digámoslo así, solo pudo haber ocurrido mediante la aflicción de ese bendito mediador bajo el justo juicio de Dios. O en otra palabra, fue la inconmensurable aflicción en la cruz a manos del Padre lo que perfecciona o madura plenamente o corona el oficio de Cristo como mediador entre el Padre y el pecador. Si no hubiese habido aflicción al punto que la hubo, no podríamos realmente hablar de un mediador completo, glorioso, coronado, perfecto, apto para representarnos. Hermanos, llegamos a la conclusión. Vamos a dar dos conclusiones de manera rápida. Primera, Cristo reina ahora como Señor absoluto, soberano, y Cristo, gloria a Dios, sigue salvando ahora como el autor de la salvación. Y estas dos realidades no pueden separarse en lo más mínimo. Ese Cristo que reina es precisamente el mismo Cristo que gustó la muerte por nosotros, es decir, el Cristo que salva. Ese Cristo que exige obediencia porque es Señor sobre todos y sobre todo. Es el Cristo que llama a los pecadores al arrepentimiento y que provee para ellos redención gratuita por medio de la fe. Ese Cristo que gobierna el universo entero es el Señor y es el Rey de nuestra congregación, hermanos. Ese Cristo que gobierna su iglesia es el mismo que derramó su sangre para constituirla y preservarla hasta el fin.
Y eso es lo que quiere decir el autor inspirado o el mensaje que les quiere transmitir a ellos. Cristo no solamente es superior en jerarquía a los ángeles, a los profetas, no, Cristo es Dios, Rey, Señor y además Salvador. Por tanto, dejarlo sería la mayor locura que ustedes estuvieran haciendo. ¿Sí me entienden por qué es importante siempre tener en el trasfondo lo que vimos en el capítulo número 1 para poder entender todo esto? Hermanos, yo, al menos creo, con el primer capítulo hubiera entendido el punto. Claro, ¿cómo me voy a regresar para un sistema religioso que denigra de Cristo, que literalmente negó a Cristo cuando Cristo es Dios? Yo digo, ya con esto fue suficiente. Pero miren el empeño del autor inspirado por probar una y otra vez, no solamente la deidad del mediador, eso ya está probado, sino para decirle a los hermanos, qué locura tan grande si ustedes se regresan a un sistema ceremonial que está esperando a alguien que no va a volver porque ya vino. ¿Qué locura sería? ¿Qué locura sería que ustedes se pusieran a pensar en ángeles y en arcángeles y en todo lo demás cuando Cristo, que dio la vida por ustedes, es superior a ellos? Qué retroceso para su alma, qué peligro para su alma sería regresar a un sistema de una dispensación vieja que le tocaba repetir los sacrificios cuando hubo uno que se coronó como mediador por esa aflicción infinita en la cruz del Calvario. Hermanos, eso es lo que les quiere decir el autor inspirado. Pero la segunda conclusión, mis amados, qué dulce es nuestro buen Señor. Dios no simplemente determinó perdonar a culpables, voy a perdonar a culpables y no los voy a condenar. Dios no hizo eso. ¿Lo hubiera podido hacer? De repente sí. Está bien. Esto lo digo con respeto. Voy a mandar a mi hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. No va a sufrir condenación. Pero lo voy a dejar así, se acabó el asunto. Va a tener vida eterna. Pero eso no fue lo que hizo Dios. Y por eso decimos que Dios determinó no simplemente perdonar culpables así, sin más, sino salvar pecadores para convertirlos en sus hijos y adoptarlos en su familia y proveerles para siempre gracia, seguridad y todos los beneficios que su Hijo eterno ganó en la cruz del Calvario. Qué hermoso es nuestro Señor, ¿no es así? Por eso decimos que Cristo Jesús es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro suficiente Salvador. No queremos a nadie más sino a Cristo y no necesitamos a nadie más sino a Cristo. No solo determinó librar a pecadores del infierno, sino que se propuso traerlos hacia sí con cuerdas de amor y perdonarlos y justificarlos y darles la justicia perfecta que ellos nunca hubieran podido alcanzar. Darles las de su Hijo y ver a tantos hijos en el unigénito Hijo de Dios y adoptarlos en la misma familia y llevarlos a la gloria. Pero para que todo esto hubiese sido posible, era necesario que la justicia de Dios fuera satisfecha, que la paga por el pecado fuera provista, que la ira de Dios a causa del pecado fuera clavada, fuera saldada. Y nadie puede hacer esto salvo aquel, y aquí viene el punto, cuyo oficio como mediador fue perfectamente completado en toda aflicción en la cruz del Calvario. Desde su encarnación Cristo ha sufrido aflicción, pero fue en la cruz donde esa aflicción fue llevada al grado máximo, y por eso nosotros decimos: perfeccionaste por aflicción al autor de la salvación de ellos.
Es decir, coronaste con aflicción el oficio de Cristo como nuestro Salvador. Bendito Cristo, hermano, le ruego por favor, y no clamo, lejos de decirlo, que este haya sido el sermón más hermoso, no, pero piensen en estas palabras, vuelvan a escuchar este sermón, hermanos. Aquí se dijeron cosas importantes para el alma, aquí se dijeron cosas importantes teológicamente hablando, aquí se recordaron cosas esenciales del cristianismo bíblico y básico. Cristo es Rey y gobierna sobre nosotros, y nosotros debemos sujetarnos a su señorío, y Cristo es el autor de nuestra salvación, y debemos andar de una manera digna del Evangelio de Cristo que nos salvó. Bendito sea el nombre del Señor.